Continuando con la gran cadena del ser, ahora les quiero comentar sobre el cuarto estado de conciencia. Acá se da la trascendencia del ego. No lo anula, lo trasciende, lo integra. Entonces, en este momento, el estado de conciencia que se acaba de abrir dice: finalmente me libero de esa cárcel racional. Me libero de necesidades egocéntricas basadas en poder, competencia, dogmas y una serie de condiciones limitantes para esta nueva esfera de la conciencia universal. Aquí nace la psicología transpersonal. Ya no trabaja con el individuo. O sea, me refiero a que ya no se centra en las necesidades personales, sino que integra lo personal, pero va más allá de la identidad. Y entonces aparece lo transpersonal, lo trascendente, lo transracional. En esta muerte y renacimiento hay un compromiso con la autonomía. Es un nuevo nivel de responsabilidad que está integrado, que es evolutivamente superior al individualista, que es superconsciente, es una mente distinta a la mente racional y trasciende la visión lógica por una visión pluralista. Ya no nada más soy yo o mi tribu o mi pareja, sino que puedo ver más allá de ellos, de esos lazos, para ver a la naturaleza. Nace la conciencia naturalista, busca sensaciones basadas en los sentimientos, en los afectos. Acá es el asiento del alma. Lo que las personas a veces guardan en su interior, heridas profundas, como por ejemplo grandes amores. El dolor no es racional. Vaya que si no amabas a la persona pudieras pensar como llorar porque piensas o crees que ya no tienes el título de esposa de tal apellido, porque ya no tienes una posición social, económica, porque pierdes un cierto estatus, sino que acá se viven los duelos. Estas grandes pérdidas que no son reemplazables, que no se reemplazan con dinero ni con otro apellido, sino que van mucho más allá de esta conciencia ordinaria, básica, donde hay una cierta inteligencia que sí implica una estructura mental, como sumar y restar, sacar ciertas conjeturas, pero no es un profundo sentimiento ni un discernimiento pluralista. Volviendo a este término
quiero decir que empiezo a abrazar, es como si mis brazos se abrieran, no solo para abrazar a mi mamá, que es la mujer que me trajo a la vida, o a mi papá, que me trajo el sustento para que yo no me muriera de hambre, sino que abrazo a la humanidad por ser humanos. No importa el color, ni el credo, el dogma, ni nada que tenga que ver con creencias regionales, locales, etnocéntricas, sino que abarca, es una mirada más global. En esta nueva conciencia, justo nace la psicología transpersonal y también la física cuántica, donde te dice, oye, todos estamos conectados. Lo que yo haga en mi pedazo de tierra le afecta a mi vecino, le afecta al aire, afecta tanto al suelo como a la salud humana. Entonces por eso digo que se vuelve pluralista, pero también naturalista, porque se empieza a interesar por los asuntos del colectivo, de la naturaleza, la ecología y ramas afines para la conservación de la salud psicológica, mental, de la tierra y de todo lo que corresponde a todo lo que está conectado, a las ramas del conocimiento científico que están de manera, de una manera están ligadas unas con otras y se entrelazan, ¿no? Entonces, bueno, en esta nueva conciencia, justo en esta entidad mayor, abraza, decía yo, que acá al colectivo como a una totalidad, pero también abraza una nueva realidad que tiene que ver con el ser. Esta entidad que, que es el alma no la racionalidad, sino el alma que se rompe, que se separa cuando estamos pequeños y sufrimos por las penas, por pérdidas, por duelos, por abandonos, por estas situaciones. Y las tratamos de cubrir teniendo objetos, comprando cosas, llenándonos de relaciones vacías. Y eso se va quedando en el olvido, ¿no? En una capa más profunda que las capas superficiales, que es la capa del corazón. Justo es la capacidad de, es más sutil, está a nivel del cuerpo, está acá en esta glándula que es el timo, y en el corazón empiezas a escuchar esa danza nueva, esa danza cósmica, universal, donde sientes que tu corazón late al mismo ritmo de la propia naturaleza. Y entonces se genera una armonía. Cuando está luchando acá el corazón y aparecen las arritmias, los dolores, los ataques al corazón, es cuando está muy bloqueado. Hay mucho dolor, hay sentido de separación, me siento desconectado y justo, aún estando curiosamente con mamá, con papá, con una tribu, con un colectivo, cuando hay muchas amigas alrededor, nada me llena. Nada me llena porque estoy intentando conectar desde un lugar que no es el corazón. Y el corazón que tiene esta área que se llamaría como sístole y diástole, pero es esta dualidad masculina-femenina, donde si no hay una conexión, una interacción sana, entonces empiezo en esta división, a no entender, se dan las paradojas entre el mundo espiritual, donde hay entidades mucho más elevadas que el alma, y la parte muy baja y muy materialista que viene de los primeros 3 estados de conciencia que son inferiores. Ese es el centro, ese es el corazón, es el que divide y el que conecta con las capacidades superiores, y esta fuente de acá hacia las otras 3 inferiores
hacen una integración. Pero al estar separados, entonces está la lucha al divorcio entre lo material y lo espiritual. Entonces, el asiento de los duelos, de los dolores, de las paradojas es el corazón, el alma. Esta capacidad es más sutil que el mundo material, que la razón. A veces cuando queremos razonarle a las situaciones, por ejemplo, espirituales, pues nos volvemos limitados, ¿no? Y empezamos como a discernir o a separar las creencias entre lo que yo creo y lo que no debería de ser, o lo que dice un texto bíblico, por ejemplo, contrario a lo que dice el otro texto bíblico, que se contraponen entre sí, sino que ven realidades mucho más amigables, donde se funden de manera muy, muy coherente, y entonces todo tiene sentido, ¿no? Acá es una mirada muy, muy espiritual, muy transpersonal. Así que bueno, ¿qué más abarcamos con este estado de la conciencia? Bueno, abarcamos, por ejemplo, un amor que sabe dar y recibir. ¿Sí? No es el de la conveniencia, no es yo estoy en pareja, por ejemplo, pues si yo cocino, pues tú trae el dinero a la casa, que eso sería muy equitativo y muy parejo, ¿no? Pero en esta entidad mucho más profunda es este dar desinteresadamente, pero hay un flujo donde sabe que tal vez no lo reciba de esta persona, pero la vida trae en este flujo, está en esta danza, donde no hay lucha, donde no compito, y yo doy y recibo. Pero traemos una entidad previa que acuérdate que es el estado de conciencia de la autoafirmación, quién soy yo. Entonces, si vengo de relaciones de maltrato, de abuso, donde siempre di y nunca aprendí a recibir, puedo confundirme, y si no atravieso bien esta etapa, donde yo pongo límites, donde me cuido, donde ya me autoafirme, puedo caer en el error de pasar al corazón cósmico universal, donde yo le doy a todo mundo, y porque el amor es incondicional, y entonces pues nunca recibo, no me cuido, me la vivo dando, justificando. Entonces acá el error se da cuando no distingo entre el tercer estado de conciencia y el cuarto estado de conciencia, el amor propio y el amor universal. Otra característica es que este corazón, como dijimos, se bloquea por la pena cuando estás en relaciones nocivas, en relaciones que no son recíprocas, incluso en relaciones donde dices, oye, yo creí que estaba con una persona que me amaba, aunque sea un poquito, que tenía errores, pero un poquito que sí me amaba. De pronto te das cuenta que pues al hacer una suma de todas las situaciones, tu balance es totalmente desproporcionado con lo que tú das y con lo que recibes. Y un día dices, pues, ¿sabes qué? Como que esta situación, por mucho que justifique, lo único que hace es que me está afectando. Lo que pasa con esta capacidad es que se empieza a bloquear. Y puede empezar a generar configuraciones emotivo-cognitivas, pues no muy claras, paradójicas muchas veces. No sabes si abrir esta capacidad para volver a abrazar profundamente, un abrazo verdadero y genuino, o me quedo aquí. Se contrae. Cuando se contrae con los años, se va haciendo una postura de joroba, muy, muy, muy metido en un caparazón. Sobre todo las personas que han sido abusadas durante toda su vida,
y les han metido en su cabeza que hay que perdonar, que hay que ser buenas personas con la gente, que no, que Dios, si Dios perdona, ¿por qué tú no? Este tipo de personalidades que tienen creencias disfuncionales, que no les hacen bien, entonces van formando estructuras donde tú puedes ver físicamente que ya se están como cerrando, ¿ok? Entonces es esto una expresión del cuerpo. La psicología sabe muy bien cómo el cuerpo va llevando una cuenta, cómo va cambiando. Y la capacidad en esta danza sería como, sí, cerrarme, quiero decir que ya no soy ingenua y puedo primero observar quién es y luego conforme avanza un poquito la relación me empiezo a abrir. Uh-huh. Ya puedo hacer esto, ¿no? Es una abrir y cerrar. Cuando sí y cuando no. Y resuelvo las paradojas. Al principio cuesta mucho trabajo. Si estás acostumbrada a un modelo, a una experiencia traumática, por ejemplo. Y me centro mucho en lo traumático porque justo la certificación que tengo acerca de lo que es el trauma relacional nos habla de que las personas que han vivido abusos constantes se aclimatan, se acostumbran, normalizan el maltrato por una sociedad de pensamiento machista, por una cultura religiosa totalmente machista, por una situación de maltrato en la familia, entonces donde ya lo normalizaste, donde viviste apegos inseguros, vínculos traumáticos en la propia historia, en la propia infancia, difícilmente vas a poder identificar eso cuando te relaciones nuevamente. Y todavía lo que es peor es, no nada más no identificas esta historia traumática, sino que también no identificas cuando es algo mucho peor, como lo es encontrarte con un psicópata que deliberadamente miente, triangula todo el tiempo, quiere decir que no nada más son tú y él, que siempre está buscando un tercero para desviar la atención, para ganar una categoría superior ante tus ojos, porque entonces empieza a meter a alguien para hacerte sentir insegura, para hacer comparaciones o para liarse con esa persona, para aliarse con esta persona y entonces meter líos en el vínculo y una serie de distorsiones con esta triangulación. También genera mucha disonancia cognitiva cuando te empieza a mentir patológicamente, con toda la conciencia, sin empatía, para que tú no te enteres que mientras tú estás siendo honesta, auténtica, si te enojas muestras tu enojo cuando ves que hay eh, cuando hay una injusticia, cuando hay algo que no es correcto, cuando sientes que estás dando mucho y la otra persona no colabora, no se integra, te culpabiliza por todo, ante los demás te hace creer a los demás que tú eres una persona nefasta, de carácter difícil, cuando lo único que está pasando es que tienes situaciones reactivas, que emocionalmente estás inestable, no porque tú de la nada se te ocurrió un día y te levantaste porque sí, o porque vienes de una historia de unos padres, de una familia rara y entonces tú también eres rara. Y entonces te empiezan a etiquetar como una persona difícil, cuando lo único que está pasando es que este ser nefasto, este animalito del Señor, que todo lo hizo con alevosía y con ventaja para que
tú salieras perjudicada y entonces cargarte un gran nivel de estrés psicológico, donde pierdes tu autoestima. Entonces eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Y si se topó con uno de esos, por la mala suerte, por la mala condición, y aquí le voy a restar toda la culpa posible a las víctimas, que lo único que hicieron fue confiar, buscar un refugio seguro, intentar crearse un entorno, un hogar, pero se topan con ese animalito del Señor nefasto, perverso, oscuro, que con alevosía y con ventaja aniquila a esa persona que le sirve de comer, que lo atiende, que lleva demasiada carga encima y todavía tiene que cargar con ese personaje oscuro. Entonces, estas personas que viven el trauma constante, que es este gota a gota, lo que pasa con esta capacidad, con este cuarto estado de conciencia, es que se hace chiquito. Está demostrado que el timo, esta glándula, tiene muchas funciones y la ciencia algunas cosas todavía no las comprende a profundidad, como los yogis ya lo comprendían. Pero esta capacidad que se asocia al dolor, al profundo sufrimiento, también tiene una correlación con una profunda autocuración, una profunda sanación, que cuando se logre salir de ahí, aparece un nuevo estado de conciencia, impecable, limpio, brillante, con mucha luz, que ha aprendido tantas lecciones y no gracias a estos seres oscuros, sino a pesar de esas entidades que pretendieron hundir, socavar la razón de las víctimas, que pretendieron estafar, aniquilar y a veces con toda esta alevosía pretenden que las personas se quiten de en medio, porque empiezan a ver que con el tiempo ya no les son tan útiles, empiezan a ver que su condición física ya no les va a servir y van a buscar a una persona más joven, que tenga más energía para poderle extraer todo lo que pueda. Tiene que ser otra persona igual, que haya venido de padres que abandonaron o trae heridas o trae trauma. Entonces, esta persona pues va a tener esta capacidad como de dormida y va a pecar desde la ingenuidad, desde la bondad muchas veces también, y estas creencias donde tenemos que dar y dar y dar, y sobre todo si es una mujer la que vive esta situación. También, evidentemente, hay hombres que son manejados y manipulados por mujeres oscuras, manipuladoras, mentirosas, que solamente han buscado sus propios beneficios, han sacado ventaja, han exprimido a hombres buenos, que dan mucho, pero que traen muy baja autoestima, que no se conocen, que no se quieren y que pretenden que con su amor o sus atenciones o desvivirse por esas personas van a hacerlas cambiar un día por el amor que sienten, ¿no? Por el amor que profesan con actos, con muchas condiciones favorables para lo que es su pareja, o puede ser cualquier interacción humana, empezando por lo familiar, puede ser laboral, amistades o así. Pero entonces, volviendo al tema de acá, del corazón, del asiento del alma, es donde ya dejamos la autonomía
para entrar a la responsabilidad de este despertar de la conciencia transpersonal. Hay muchos relatos, narrativas, historias, cuentos arquetípicos sobre la muerte y el renacimiento. Uno que es muy interesante, que se le llama a esta condición, esta muerte psicológica, es la noche oscura del alma. Y pues aquí se explica perfectamente lo que significa esta muerte. Cuando se carga este dolor, esta pena profunda, uno siente que pasan los días, las noches y no tiene sentido la vida. Nada satisface, no hay plato, manjar, castillo, nada que se le parezca, nada que tenga que ver con el mundo material que pueda satisfacer al alma. El corazón necesita alimento de otro tipo. Y aquí cuando nace esta nueva conciencia es cuando a la persona le urge saber por qué razón sufrió tanto, a quién le dejó todo su poder, por qué se dejó lastimar de esta manera, cuáles son las creencias que tiene acerca del amor. Y acá es donde nace, les digo, esta gran fuerza que nace de esta entidad, y es la fuerza que cura, que sana, que libera, y que no necesita ni a personas, ni a personajes, ni a nadie a quien controlar, ni a quien manipular, ni de quien sostenerse, porque se sostiene a sí misma. El ser no nace con estas cualidades egoicas, nace con recursos propios, se ha desidentificado completamente de la entidad previa y se construye con una mirada compasiva. De hecho, aquí nace la compasión, aquí es donde nace el perdón, nunca antes. Cuando alguien en psicoterapia quiere apurar desde el primer estado de conciencia el perdón, cuando la persona no sabe ni poner límites, hay una equivocación tremenda, hay un elevacionismo no correspondiente a los primeros estados de conciencia. Necesita atravesar por cada núcleo, por cada esfera, para ir conectando estos eslabones hacia la gran cadena del ser. Así que bueno, pues yo manejo un tipo de psicoterapia integral donde vamos haciendo escaladas y cada escalada requiere herramientas distintas. Y si tú confundes una con otra, se da la falacia prerracional y transracional. Así que bueno, pues es todo un recorrido, un viaje, un aprendizaje, autoconocimiento, autodescubrimiento, donde vas despertando tus capacidades básicas, tus capacidades trascendentes, y así haces todo un viaje coherente, congruente entre el mundo material y el mundo espiritual. Pues hasta acá he llegado con este cuarto estado de conciencia, más allá del ego, el mundo del alma, lo transpersonal, y cómo poder, es una pincelada para entender por qué desde este lugar, pues no tiene nada que ver la sexualidad. Por ejemplo, una relación de pareja puede estar solamente a nivel del ombligo para abajo. El cuerpo marca las capacidades que tenemos, pero nos hemos alejado de nuestra naturaleza. La pelvis te avisa cuando le duele algo, es porque ahí tienes algo a nivel de la relación, de la sexualidad. Cuando los huesos te duelen, las articulaciones, tiene todo que ver. Cuando te duele acá el pecho y empieza el corazón a latir diferente. Cuando aquí se me bloquea, ya no puedo hablar y tengo problemas en la garganta, la tiroides.
y empiezan a fallar pulmones, riñones, etcétera. Todo tiene que ver con el miedo, con el terror, con el pánico, con la falta de amor, con la falta de expresión personal, con la falta de comunicación, cuando no puedo decir, o cuando digo de más, pero ni sé qué dije, ni cómo lo dije, y cuando soy irracional, cuando hago cosas que dañan mi vida, que me ponen en peligro la vida. Entonces, ¿cómo puedes hacer una comprensión equilibrada entre todas mis capacidades? ¿Cómo conocer estas polaridades? ¿Cómo integrarlas? ¿Cómo trabajarlas? Ponerlas en práctica en el día a día para pasar a estados mucho más amistosos, más armónicos y que nos aporten, yo no digo que la felicidad suprema, porque no es la que se compra con un poquito de dinero y se compra esa felicidad, no. La felicidad suprema se conquista, pero es esa dicha profunda que no te lo dan las cosas materiales. Es una condición distinta esta felicidad. Los budistas o algunas otras corrientes espirituales hablan del gozo, un gozo más allá de la malla, de la ilusión. Así que bueno, pues dije que esta pequeña parte es una pasadita por todo lo que se ve en cada estado de conciencia. Y después, bueno, seguiré con el quinto. Por ahí les estaré compartiendo más adelante. Y pues tomen nota, a lo mejor algo de lo que dije por acá les llega a funcionar, a servir en su vida diaria. Hasta luego.